Pues en el sistema francés lo que pasa es que los niños tienen clase de 8:30 a 5 de la tarde, excepto los miércoles, que solo tienen de 8:30 a 12:30, solo tienen clase por la mañana. Entonces los lunes, martes, jueves y viernes tienen unas jornadas de 8 horas y media de colegio. Pero claro, no tienen tantas horas de clase, aunque tienen muchas, porque algunos niños llegan a tener 30 horas de clase a la semana, pero muchos no. Es que según las opciones que tengan, tienen más horas de clase o menos horas. Pueden haber elegido latín, griego, que son asignaturas optativas, o empezar una segunda lengua desde el primer año de secundaria, que también es una opción. Entonces, los niños que no tienen tantas horas de clase, aparte de la hora o hora y media que tienen de pausa para comer, entre las 12 y las 2, pues tienen horas libres. Y esas horas libres, los directores de los colegios, al organizar el horario, las cuadran de la mejor manera posible, pues para los profesores y para los alumnos. Intentan ponerlas a primera hora o a última hora, de manera que una parte de los niños no esté obligado a venir al colegio, pero no siempre es posible, y a veces las tienen en mitad de un día, a lo mejor entre dos clases. Bueno, de todas formas, cuando las tienen a primera o a última hora, no es equitativo, porque todos los niños no pueden prescindir del transporte escolar, y algunos están obligados a venir de todas formas al colegio a las 8:30 de la mañana, aunque no tengan clase. Entonces, estas horas de estudio, lo que pasa es que les meten en un aula a los niños, en aulas muy grandes, para tener la mayor cantidad de niños posibles juntos, porque tiene que haber una persona cuidándoles, que son los vigilantes. Es un empleo que hay en los colegios franceses, que es personal que se ocupa de vigilar el patio, de cuidar a los niños en esas horas de estudio y bueno, de otras cosas. Y lo que pasa con esas horas de estudio es que los niños se meten en un aula, a lo mejor 50 alumnos juntos, con un vigilante, que su labor principal es intentar que los niños estén en silencio y trabajando, o no trabajando, pueden estar no haciendo nada, pero en silencio, sin molestar. Entonces, cuando pueden, estos vigilantes a veces también les ayudan a los niños a hacer los deberes, o a entender los ejercicios, o a entender algo que no hayan entendido en clase, pero no son personas que estén preparadas para ese trabajo. Quiero decir que pueden tener estudios de cualquier cosa, no tienen por qué tener, yo creo que ni siquiera se pide que tengan estudios. Entonces, incluso a mí, si me ponen a ayudar a los niños en física y química, pues tampoco les puedo ayudar, quiero decir. Y entonces este agujero que tienen los niños en mitad de las horas de clase, pues yo creo que no es muy eficaz, porque además los niños están cansados, a lo mejor salen de haber tenido ya 4 horas de clase y de repente les meten ahí sin tener un rato para ir al patio a correr o a hacer otras cosas, y es muy largo.